Ay, Janito. Está iniciando grabación. Ahora sí, bueno, buenas noches para todos en este episodio de Conexión Goleadora, versión web, versión streaming. Tenemos un grandísimo invitado. Yo digo que el profe Richard Páez siempre es un faro moral, ¿no? Para nuestro fútbol y tiene el mérito imborrable de haber cambiado la historia de este balompié para siempre. Entonces, cada vez que hay una situación que requiere una opinión certera, siempre recurrimos al profe, ¿no? Sea dentro o fuera de la cancha. Así que le damos la bienvenida a Richard Páez, Pablo García Escorihuela, que está en Miami, Esteban Rojas, que está mudándose, y Alfredo Coroniz, los dos últimos acá en Caracas, y el profe que está en Estados Unidos. Bueno, que tenga buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Hola, hola. ¿Cómo están Alfredo, Pablo y Esteban? Un placer y un honor siempre participar de su programa, de esta actividad que nos conecta con Venezuela, el fútbol, que es nuestra vía fundamentalmente de conexión y que nos permite hoy hablar y conversar sobre varios puntos. Así, bueno, primero que nada, es algo recurrente en estas conversaciones sobre el fútbol nacional, que muchas veces son fuera de la cancha de lo que ocurre en el terreno de juego, y es el tema eleccionario, ¿no? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en este preciso momento? Ya hay varias vertientes anunciándose. Usted en algún momento aspiraba a ser candidato, ¿no? ¿Cómo ve, cómo analiza Richard Páez toda esta situación que se está dando en estas elecciones de la federación? Bueno, en primer lugar, que estas llamadas elecciones, por primera vez en la historia, por lo menos se le ha dado la información, la noticia, la exposición en público, porque normalmente estos eventos los realizaban de una manera, como siempre, clandestina y de una manera irregular, llena de irregularidades, sin presentación de padrón electoral, sin presencia de una comisión electoral que le diera garantía a este tipo de acto tan importante como es la elección de una dirigencia por 4 años, y que en este momento pareciera que se repite la misma historia, porque teníamos esperanza que la Junta Normalizadora que había enviado FIFA para tratar de corregir las irregularidades que se presentaron en la Federación Venezolana de Fútbol, que acaba de terminar su mandato, y que nosotros teníamos, como digo, la esperanza de que esta junta normalizadora viniera verdaderamente a normalizar al fútbol, pero lamentablemente no ha sido así. Hasta ahora siguen presentándose los mismos vicios, las mismas irregularidades en el comienzo del primer nivel electoral que se va a realizar en las asociaciones y en las asambleas gremiales, que representan al final la verdadera selección de los delegados que van a elegir al próximo directorio de la Federación Venezolana de Fútbol. Hasta ahora les digo que todo sigue igual. El fútbol venezolano, que ha debido aprovechar esta oportunidad histórica para lograr un cambio trascendental, creo que está desaprovechando esta oportunidad. Sin embargo, quería aprovechar para hablar de este proceso electoral en estas condiciones. Sabemos todos sus pretensiones en algún momento de aspirar a la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol. Ya en 2017, cuando ganó la llamada, la que yo llamo la tripartita, ¿no? Laureano González en aquel momento, con Jesús Gerardinelli, hoy fallecido, y con Pedro Infante, usted decidió retirarse de ese proceso, alegando pues que no había condiciones para poder hacer una postulación. Como usted nos está diciendo, se están repitiendo denuncias de irregularidades, se están repitiendo irregularidades en muchas de las elecciones de las asociaciones, que al final son quienes realmente hacen la elección de presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y de la plancha de la Junta Directiva. ¿Está usted dispuesto a participar en este proceso o nuevamente el panorama es similar al de 2017 o sea, en cuanto a su posible postulación? Esteban, lo que pasa es que te vuelvo a decir, o sea, en el año 2017, que estuve
realizando una visita como la hicimos por todas las regiones del país, por todos los estados. En los estados nos estaban informando y notificando que estaban sucediendo todas estas anormalidades. Y las anormalidades es que para elegir a los gremios, a los representantes de los gremios, los eligen con 6 o 7 votantes, con 14 entrenadores, con 8 árbitros, cuando no tienen la posibilidad, la potestad de votar el universo completo de cada uno de los entrenadores y árbitros que hay en cada estado, igual que los jugadores sub-20 masculino y femenino, igual que los clubes amateur del fútbol venezolano que van a elegir al presidente de la asociación y lo hacen elegido solamente por un número menos del 20% de los clubes federados que existen en el país. Entonces, eso es lo que hay que acabar. Esa es la primera motivación de nuestro objetivo, que por fin haya unas elecciones limpias, justas y transparentes. Y eso lo debe garantizar en la Junta Normalizadora, que es actualmente la Junta Principal Electoral en estas elecciones. Y ellos no han dicho nada, no han sacado ningún comunicado y no hay institución posible, ni el IND ni el Tribunal Supremo de Justicia hacen tampoco una acción jurídica como para investigar si esto verdaderamente se cumple. Si eso no se cumple en esas condiciones, ten la seguridad que nosotros que sabemos que el principal origen del problema del dirigente es que está mal elegido, porque está elegido con elecciones prácticamente fraudulentas. Y eso es lo que hay que evitar que se repita en nuestra dirigencia. Esta oportunidad que tiene el fútbol venezolano en el año 2021 no se vuelve a repetir, porque tenemos una junta electoral conformada por una junta normalizadora con potestad de FIFA, y son 5 venezolanos, y ellos tienen hoy la gran oportunidad histórica de darnos unas elecciones limpias que nos garantizaría la elección de dirigentes verdaderamente honestos, probos, solamente en la elección. Ya con eso es suficiente, y eso va a garantizar definitivamente un cambio en la mentalidad y en la imagen que hoy tiene Venezuela de los dirigentes del fútbol venezolano, en este caso de la Federación Venezolana de Fútbol. Creo que es una oportunidad que no debería de desperdiciarse, y yo lo que estoy hablando inclusive de hablar de una Federación Venezolana de Fútbol que sea una plancha única, que verdaderamente se unan todos los que estén con esa motivación de llegar y de lograr hacer una plancha única con una decisión de aportar verdaderamente el ejemplo contundente que le hace falta al fútbol venezolano. Ahora, pero siempre y cuando estén esas condiciones, nada, me refiero en las asociaciones, ¿no? O sea, siempre y cuando se mantenga o se respete cierto protocolo en las asociaciones, que parece que no se está respetando. Es así, es que las asociaciones no se están respetando, porque hicieron un cronograma electoral sin haber sido comenzado el proceso. Tuvieron que echar para atrás algunos que habían hecho las cosas ya para haber definido ya las cosas. Entonces es eso lo que hay que cambiar, que hay que colocar las cosas con el cronograma electoral, con el mismo reglamento electoral que hay, pero que presenten un padrón electoral completo, que le den la oportunidad a todos los entrenadores y árbitros y jugadores sub-20 de este país amateur a poder elegir a sus propios representantes, que no vuelvan a aparecer con unas selecciones o una selección de colegiados o de delegados para esta Asamblea General Final, elegidos por un número muy limitado, selectivo, que lo hace la propia asociación de cada estado. Eso es lo que hay que evitar y es en lo que nosotros estamos empeñados en cumplir. Claro. Para poder participar. Exactamente. Ahora, profe, aunque la propuesta de, digamos, adesentamiento suena realmente atractiva y es lo que creo puede gustarle a la enorme mayoría del público, incluso fuera del fútbol, que siempre critica a la federación y siempre habla de lo que ocurre dentro, quizás mirándolo desde todo lo que ocurrió hace 25 y 30 años atrás y todas aquellas cosas que ya mucho se ha hablado del tema. ¿Qué siente Richard Páez que le falta para que esa propuesta, más allá de lo que ya está comentando sobre el tema de el padrón electoral y del cumplimiento de la norma,
tenga, digamos, el efecto necesario para que la Junta Normalizadora pues tome acciones y lleve a cabo una elección, digamos, en términos equitativos e igualitarios, ¿no? Porque así siente que no puede competir. Lo más importante que viene con esta Junta Normalizadora o Regularizadora es que viene de FIFA. Tiene el poder investido por la máxima autoridad del fútbol mundial. O sea, ellos no deben tener ninguna objeción, ningún límite para poder garantizar que la Federación Venezolana de Fútbol del año 2021 sea elegida de la manera correcta. Y la manera correcta, hablando de fútbol, son los principios éticos que rigen la institución por la cual ellos vienen, FIFA. Los principios éticos son democracia participativa, justicia, equidad, utilización de no discriminación alguna, y eso le da la oportunidad de la proporcionalidad. Nosotros lo que estamos pidiendo es lo que ellos ya saben. Ellos ya saben que se cometen errores porque son los 5 venezolanos. Ellos 5 venezolanos saben que en las asociaciones y en la elección de las asambleas gremiales por cada estado se hace de una manera incorrecta, porque ya lo saben, mucho más el presidente, que él sabe cómo se eligió en el año 2017. Entonces, lo que les estamos solicitando es que sencillamente hagan cumplir la ley, que el reglamento electoral exige la presencia, la presentación del padrón electoral completo. Y cuando hablamos padrón electoral completo, que puedan votar todos los entrenadores y árbitros amateurs que funcionen en sus torneos federados, que hagan participación de todos los clubes amateurs registrados y federados y que participan en los torneos federados. Porque después en el acto de las elecciones, para poner un ejemplo, en Táchira, que debe haber 140, 150 clubes amateurs para elegir al presidente de la asociación, lo eligen nada más que 14 clubes. Eso es lo que no se puede permitir de nuevo. No es que vaya a suceder que sucedió hace 25 años, no. Sucedió en las últimas elecciones, en el 2017. Recuerden ustedes cómo quedó esa elección de Laureano González con 123 votos y de Tony Carrasco y Antonio Cabrujo, que fueron los que le dieron el aval para formar parte de la elección, porque necesitan candidatos opositores para avalar esas pseudoelecciones. Y esos dos, Cabrujas y Carrasco, solamente recibieron 2 votos. Y para ser candidato como requisito, se necesita tener el aval de 14 votantes que le firman la postulación. Pues estos le prestan 14 votantes para que se postulen, pero después se lo sacan el día de las elecciones. Fíjate el grado de irregularidad que estamos hablando. Entonces, es por eso que no puede uno, como hombre que ha sido de fútbol, que estoy caracterizado a competir con las reglas de juego en un campo de juego con similar justicia para los adversarios, que vaya yo a participar en un fraude electoral como es el que se ha cometido y como se quiere cometer. Y lo peor es que debería de haber instituciones en este país, como el caso del IND o el caso del Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, que deberían tomar por lo menos la atención cuando un movimiento o alguna persona que forme parte de grupos dolientes del fútbol venezolano, como es en este caso el movimiento Venezuela Vino Tinto, que nosotros representamos, que le hemos enviado cartas a la Junta Normalizadora y le hemos enviado cartas al IND en su consultoría jurídica y en su presidencia, y no nos han dado respuesta para resolver unas preguntas o unas inquietudes, que es solicitar que se garanticen elecciones limpias, justas y transparentes. Tan más claro que eso no se puede. Entonces lo que estamos necesitando es que la Junta Normalizadora o regularizadora termine con las irregularidades y de esa manera poder todos participar de estas elecciones. Pero lo más importante que yo veo hoy, y es mi llamado de atención, yo no quiero ser hoy el presidente de la federación en este tipo de participación eleccional, ni se me ocurre participar en un fraude. Yo quiero formar parte de un grupo que hagamos una plancha única en ese país para cambiar la historia de la imagen decadente que tiene hoy
el dirigente cenicienta que tiene manejando la Federación Venezolana de Fútbol. No injerencia política, no más corrupción, no más actos que vayan en contra de la imagen que necesitamos para llevar a la Federación Venezolana de Fútbol, dirigentes que nos lleven, que nos conduzcan a la consecución de nuestro gran sueño, que es llegar a un mundial de categoría absoluta. Ese es mi objetivo, ese es mi aporte. Si no se puede hacer una plancha única aportando entre todos y hacer un solo frente común para lograr vencer la cantidad de irregularidades que tenemos en el fútbol venezolano y aportar todos para el mejor beneficio de todos, creo que no hay salida y estaremos perdiendo la oportunidad histórica que nos ha presentado este año 2021 con la presencia de una junta integrada por 5 venezolanos y que no hayan podido aprovechar esta opción. Profe, precisamente en ese tema que usted habla de plancha única, coaliciones, cuando uno consulta la fuente, vamos a suponer que finalmente, como no se ha modificado nada, usted no se va a presentar. Entonces uno ve que hay 2 tendencias muy marcadas. Una la de Fútbol Unido, que es de Rafael Almarza, y otra de Evolución Vinotinto, que es de Ernesto Müller. Cuando uno consulta las fuentes de ambos bandos, que más adelante le haré otra pregunta al respecto de esta pugna de estas 2 tendencias, dicen, no, pero nosotros vamos a hablar con Richard, no, que Richard hay que convencerlo. ¿Usted haría alguna alianza con alguno de estas dos tendencias? ¿Usted... si le ofrecen un buen plan de gobierno, algo que le satisfaga en sus aspiraciones para corregir cosas en el fútbol venezolano, usted tomaría parte de Fútbol Unido o de Evolución Vinotinto? Porque uno consulta y bueno, también es que el nombre de Richard Páez vende, ¿no? Hay que decirlo, entre comillas. No, sí que Richard, le vamos a decir y eso. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle a Richard Páez eso? Hemos conversado con voceros de ambas candidaturas. Yo no estoy en contra de que aparezca gente que tenga esas ganas, ese deseo de desarrollar su forma de ver, pero las dos visiones que están presentándose hoy es lo mismo, pero dividido en 2. O sea, primero para aclararle a la gente de una manera informativa. Lo que he tenido conversaciones con algunos voceros de ambas planchas, les he dicho la misma opinión que hoy les estoy manifestando, que no podemos participar. Yo no puedo formar parte de ninguno de los 2 movimientos porque los 2 están queriendo participar en este tipo de características de forma de elegirse. Esa forma de elegirse para mí es de una manera totalmente contradictoria con los principios éticos de FIFA. Y no podemos darle el origen repetido a lo que ha pasado antes. La imagen del dirigente venezolano, futbolísticamente hablando, es mala ante la gente. No tienen carisma, no tienen personalidad para ir a mostrar un proyecto que verdaderamente le convenza al país, porque no lo han demostrado en su accionar como dirigente. Entonces, lo que le he dicho yo a los voceros de Rafael Almarza y de Ernesto Müller es que yo estoy dispuesto a colaborar, a aportar, a apoyar, pero siempre y cuando por primera vez en este país se hagan unas elecciones limpias y justas y transparentes. Si eso se hace así, yo formo parte de cualquier movimiento que formemos como objetivo el fútbol venezolano para colocarlo en el máximo nivel. Una de las cosas que viene reiterándose en los llamados públicos que está haciendo, aprovechando que se unió a Twitter finalmente, lo hemos visto bien activo en redes sociales, también bien activo en las comunicaciones con la prensa, con los periodistas. Una de las cosas a las que usted está llamando es a la no politización, ¿no? A la no dependencia política. Y digamos, es algo que se viene profundizando en los últimos tiempos y que además preocupa en el sentido de que cómo ser políticamente independiente si se es económicamente independiente de la política, ¿no? Entonces quería escuchar su opinión, su análisis sobre esa situación, ¿no? Porque está sucediendo que hoy, francamente, estamos viendo una Federación Venezolana de Fútbol absolutamente dependiente del dinero público.
Esteban, eso no es que lo dice Richard Páez, lo de no injerencia política, eso no lo dice Richard Páez. Lo dice, eso lo dice FIFA. Exacto. Ese es un reglamento o es una normativa de FIFA que lo coloca para todos los países, porque no se puede manejar una institución que representa a un país sin tener una conexión con su propio Estado, con su propia actividad en el aspecto político. O sea, la no injerencia política significa que no deben haber predominancia en la actividad dirigencial de un país que maneja una selección a través de una tendencia política que lo obligue a seguir una conducta o línea política de un país. Eso es lo que significa no injerencia política. Nosotros como institución que representamos a nuestro país, siendo la Federación Venezolana de Fútbol, con ese pensamiento que debe ser así, entiende claramente que necesita, que requiere el apoyo, la solidaridad, el acompañamiento, el soporte, tanto en lo económico como muchas veces en lo estructural, porque la mayoría de los estadios del fútbol del país no son de ningún equipo, sino son todos del Estado venezolano, y es ahí donde no es que hay injerencia política, sino hay una facilitación del Estado político, que es diferente, porque eso es necesario para lograr hacer los proyectos de transformación del país futbolísticamente hablando. Se requiere del aporte fundamental, prioritario de la parte pública, pero que no se someta a esa autoridad totalitaria para poder direccionar su actividad deportiva como es el fútbol. Eso es lo que hay que entender de ambos lados. Por eso le pedía su reflexión, porque por eso le pedía su reflexión, porque en el último tiempo estamos viendo una Federación Venezolana de Fútbol muy politizada, y hay una diferencia ahí que a mí me gusta hacer, porque uno habla a veces de politización cuando debería hablar de partidización, ¿no? Lamentablemente estamos viendo muchas cosas muy partidizadas dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, inclusive cosas que están salpicando decisiones que deberían ser deportivas, ¿no? Entonces, es algo que en lo personal me preocupa, y por eso le hacía la pregunta. No, y por eso es que yo te refiero directamente que no estoy de acuerdo de ninguna manera que haya injerencia política con ese sometimiento de direccionar las conductas del manejo como dirigente por presión o por apoyo que es necesario por obligación. Hoy todo el mundo sabe que la Federación Venezolana de Fútbol funciona a través de dinero público, pero eso no quiere decir que funcione con la dirección de un ejercicio conductual por un partido, por una línea política. Eso es lo que hay que hacer sentir de ambos lados, que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo entienda y comprenda que el fútbol representa al país una reserva moral y que es la representación de nuestro gentilicio, no es la representación de ningún partido político en este país, ni de uno ni de otro lado. Nosotros representamos como futbolistas, como entrenadores, como hombres de fútbol, es a Venezuela. Y Venezuela no tiene partido político que lo maneje y que lo conduzca. No sé, es ahí donde yo quiero ver cuál es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol que habla en esta forma a nuestros dirigentes políticos, sea de cualquier color, porque no creo que tengan esa personalidad como para decirlo como debe ser, porque esto no es un acto ni en contra ni a favor del acto político. Nosotros necesitamos del Estado, lo necesitamos, pero lo necesitamos con esa postura y con esa posición. Claro. Yo rescato, profe, de una de las respuestas anteriores que nos dio un término que me llamó mucho la atención, el de dirigente cenicienta, porque mucho se habló en su momento de que agarró al futbolista venezolano, que era el futbolista cenicienta, en un ambiente de Venezuela como cenicienta en el concierto deportivo continental, y le cambió la manera de pensar. ¿Qué tiene que cambiar el dirigente venezolano para dejar de ser cenicienta, de acuerdo a su criterio, profe? Pensar con grandeza. El dirigente cenicienta es aquel dirigente que se caracterizó a ver a Venezuela, a nuestra Venezuela futbolística, empobrecida, a una Venezuela futbolística sin chance para clasificar a un mundial, a una Venezuela futbolística que había demasiada lógica o demasiadas razones
para comprender por qué es que se llega a clasificar a un mundial. A ese dirigente cenicienta es que yo me refiero. Yo no puedo decir de ninguna manera ninguna situación, ni en el grado de corrupción o en el grado de ineptitud. Lo que yo sí digo es que han hecho lo mismo durante 30, 40 años estos dirigentes que nos han conducido en la Federación Venezolana de Fútbol, uno tras otro, y no han logrado transformar la mentalidad organizativa que requiere nuestra institución. Y el mejor ejemplo es que, en primer lugar, su primer atributo es organizar la estructura, el sistema. Y si tú te preguntas cuántos afiliados, cuántos clubes amateurs están debidamente afiliados, porque ese es uno de los grandes problemas para que sean electores. Y eso es una responsabilidad directa de cada una de las asociaciones. Y la responsabilidad de las asociaciones es directamente proporcional a la responsabilidad de la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, estamos hablando de que nuestros dirigentes federativos se han comportado como dirigentes cenicienta en la medida de que el fútbol venezolano en categoría de fútbol base no tiene el soporte estructural para transformar a nuestros jugadores en la dimensión que queremos ver cuando se coloque la camiseta nacional. El fútbol profesional está en esa lucha de emerger, de crecer, pero sigue todavía en una fase que, si tú lo comparas con las ligas del fútbol suramericano, nos encontramos en el último lugar. En el último lugar, lo digo porque yo he vivido el fútbol del continente en el plano de protagonista y hemos visto en otros países clubes. En nuestro país lo que hay son equipos profesionales. No tenemos infraestructura. Hay muchas ganas, hay mucha intención, hay muy buenos deseos por nuestros dirigentes profesionales del fútbol profesional, pero nos falta estructurar esos sueños y esas ilusiones. Y eso indudablemente se requiere de trabajo de equipos, de trabajo de mucha gente. Por eso es que yo digo que nos llegó el momento de no reclamar, de no descalificarnos, de no llenarnos, sino más bien todo el mundo vamos a ponernos a buscar un grupo con un frente común. Es el momento histórico para Venezuela. No vamos a sacarlo del foso de ser la cenicienta. Ojo, recuerden que en las últimas eliminatorias hacia Rusia 2018, Venezuela volvió a quedar de último, volvió a colocarse la camiseta cenicienta. Por eso es que yo hablo de que volvió la etapa de volvernos. Hoy estamos en una posición con solamente 3 puntos en 4 partidos y se nos vienen partidos complicadísimos y siempre habrá excusas para explicar por qué es que no se puede, por qué es que no podemos clasificar. Y Richard Páez en el 2001, con el grupo de jugadores que fueron los verdaderos que entendieron el mensaje y lo hicieron en la cancha, le hicimos ver al país que sí se puede clasificar, pero necesitamos de 3. Necesitamos de dirigentes vinotintos debidamente estructurados, como yo llamo extraordinarios, de técnicos con una visión cognitiva actualizada y sincronizada para lograr que sus jugadores jueguen a ese fútbol de atrevimiento, y jugadores vinotinto de carácter internacional mundialista. De los 3 tenemos uno hoy. Necesitamos que José Peseiro, Dios quiera, se sume a esa voluntad, porque las ganas la tiene, la forma, su mensaje lo dice, lo tratará de hacer. El tiempo ha sido en contra para él, para su trabajo, para su preparación, para su organización. Necesitamos el más importante, el dirigente vinotinto. En eso es que yo hablo. Y en eso es que yo propongo que en este momento no hablemos de una elección de la manera como ha sido repetida durante toda nuestra historia, porque volveremos a caer en el mismo puesto que estábamos, sino que hagamos algo extraordinario, hagamos algo diferente. Venezuela lo grita, lo pide. Como nosotros lo hicimos en el campo de juego, necesitamos que ahora se haga en la dirigencia, en las oficinas y fundamentalmente en las elecciones de esta Federación Venezolana de Fútbol en el año 2021. Si no lo aprovechamos en esta oportunidad, volveremos a la etapa de cenicienta, porque seguiremos con dirigentes cenicientas.
Perdón que Así haga es, una acotación, profe, disculpa que me meta. hablando de eso. No se me queden mudos, no se me queden mudos. Ajá, Alfredo, una pequeña acotación dígame. disculpa que me salte. Habla de la gran oportunidad que representa 2021 después de todo lo que ha pasado, pero no dejo de preguntarme también, 2017 en su momento había sido una oportunidad interesante porque se supone que era el momento en que se ampliaba, en teoría, se ampliaban las posibilidades de votación, se incluían a los futbolistas, se incluía una serie de elementos que hacían vida en el fútbol, No y estaba ya en Esquivel. 2017 hubo una oportunidad, en mi opinión, desaprovechada, ¿no? Totalmente. En ese año 2017 yo pensaba que había dejado lecciones y aprendizajes en la dirigencia de nuestro fútbol y fundamentalmente en aquellos electores del fútbol venezolano, después del escándalo del 2015 del FIFA Gate, en donde todos los presidentes de Conmebol llegaron a la situación de que fueron separados de sus cargos porque se demostraron acciones que no estaban en la misma condición que dice hacer dirigencia al estilo con justicia y con equidad y con probos. En ese sentido, pensábamos que en el año 2017 se iban a ver la repercusión en esas supuestas elecciones. Lamentablemente en Venezuela no se dio esa situación, se volvieron a repetir, como lo digo, en esas elecciones que fueron fue un circo electoral lo que se hizo, y realmente se llegó, tanto fue la razón que hablamos de que hubo el comienzo tan mal que terminó en un caos institucional dentro de la propia Federación Venezolana de Fútbol, estaba roto en dos partes y se provocó lo que se provocó, que tuvo que mandar FIFA, la Junta interventora, como yo pensaba que iba a intervenir, y cuando uno habla de intervenir, era introducirse en el interior del seno federativo y de las asociaciones de fútbol para evitar que las irregularidades se repitieran. Y lo que me da dolor es que aquellos electores de asambleas de entrenadores, de árbitros, del fútbol amateur, de los clubes amateur, son los más empobrecidos del fútbol, son los que sufren más la condición paupérrima como se maneja el fútbol venezolano. Es el fútbol extremo, se hace en el fútbol amateur. Y ese mismo fútbol amateur, que es el que tiene la llave mágica para hacer el cambio trascendental en el fútbol venezolano, porque son ellos los que eligen en las asociaciones y a los representantes de su gremio para ir a elegir al seno federativo, pues esos mismos electores vuelven a votar por los mismos, Qué dolor da verlos después lamentarse que las condiciones de las canchas no son las aptas, que no tienen condiciones para capacitar los entrenadores, que los árbitros amateurs son elegidos por alguna condición de afinidad con los que dirigen esa selección de los árbitros, y entonces volvemos a lo mismo. Es como un círculo vicioso que se mantiene con el tiempo. ¿Hasta cuándo? Digámosle a toda esa dirigencia cenicienta, gracias por sus servicios, gracias por todo lo que hicieron durante estos 40 años, pero necesitamos hoy más que nunca dirigentes vinotintos, dirigentes con otra visión, dirigentes con otra mentalidad, dirigentes con determinación de cambiar y de pensar solamente en proyectos por el fútbol de Venezuela. Cuando todos pensemos de esa misma manera, llámenme que yo estoy ahí en primera fila. Profe, precisamente eso, hablando de escuelitas, de la base de la pirámide que a veces no están tomado en cuenta, yo escribí hace algunos días una columna, una nota sobre que esta va a ser una campaña distinta, ¿no? Porque uno que lleva rato, bueno, rato no, unas 2 décadas nada más cubriendo el fútbol venezolano, y uno veía como, por ejemplo, cuando Esquivel, nada más se cayó una mata ahorita, cuando Esquivel iba a elecciones, a las asociaciones directamente, no tenía que hacer otro tipo de campaña. En la de 2017, bueno, más o menos parecido. Pero parece que las dos tendencias actuales tienen una necesidad
de hablarle a la opinión pública, de hacer como los políticos, de ir casa por casa, barrio por barrio, por poner un término, llevando bolsitas con balones, bolsitas con conos, con chalecos. Esta es una campaña bien distinta, ¿no? Y eso también pudiera presagiar de que hay a lo mejor una tendencia no tiene tanta ventaja como la otra, como en las anteriores elecciones, ¿no? ¿Cómo ve todo este fenómeno de cómo se está realizando ahora la campaña electoral que pareciera que necesita también aprobación de la opinión pública y supongo también que de alguna manera influir en esas escuelitas que al final terminan votando las asociaciones y que estas al final terminan votando a la nueva junta directiva, ¿no? Bueno, que sencillamente se presenta lo que hoy vive el fútbol élite. El fútbol élite ha llegado al nivel de que no es tan importante o tan fundamental tener mucha técnica o mucha táctica o mucho trabajo en lo físico, que es fundamental, que es importantísimo, que hoy lo más importante es comprender el juego, comprender es cómo se juega, cómo es que hay que anticiparse a la jugada, pensar con esa visión. Hoy el dirigente está actuando, repitiendo las costumbres normales, están actuando como presentación de programas prácticamente casi políticos para ver quién es el que gana más adeptos, cuando han sido parte de lo que han hecho durante 40 años. Lo que pasa es que ahora van en dos bloques separados, pero son más de lo mismo. Cuando uno los escucha con esa particularidad, casi simulando o haciendo un escenario parecido a lo que parece o una elección política, nosotros hablamos que debería ser una elección buscando propósito de visión conjunta. El fútbol venezolano se debe ver con la atención de que necesitamos es trabajo de equipo, como un equipo solidario. Busquemos más bien cómo hacer para lograr establecer hoy, en este momento, después de haber pasado 40 años de una dirección en donde ha sido mal conducida. Entonces, hoy lo que necesitamos más bien es hacer una coalición, hacer un verdadero reencuentro de los mejores hombres que hay en este país, hombres y mujeres, para lograr hacer un seno federativo que nos conduzca por donde debemos ir, comprendiendo que lo más importante es el patrimonio, y el patrimonio se llama clubes amateur, fútbol amateur y el futbolista, entrenador y árbitros venezolanos. De esa manera es como vamos a cambiar la historia, pensando en hacer programas en donde al final los que salen solamente retribuidos y gananciosos son los propios dirigentes y ninguno de la parte que forma la estructura del fútbol. Ahí seguiremos siendo la Venezuela de hoy, que sigue buscando una gloria, una hazaña para lograr llegar a un mundial. Disculpa que ataje la pregunta, Esteban, pero usted ve ya, digamos, que aquí pudiera haber una correlación de fuerzas más o menos parejas en estas elecciones. Yo lo que veo es que hay una lucha intestina en donde, como saben ellos muy bien, lo importante es ganar el apoyo de las asociaciones. Y aparentemente hay un grupo dirigido por Almarza que tiene 5 o 6 asociaciones de los presidentes anteriores, porque esa es otra cosa. O sea, se suman o buscan el apoyo de los presidentes anteriores, cuando todavía no se han hecho las elecciones y, o sea, ya tienen asegurado a esos electores. Fíjate cómo es el mensaje subliminal. No, nosotros tenemos 5 asociaciones y el otro grupo tiene 12, 14 asociaciones. Hay otro grupo que está o inhabilitado o suspendido o en fase de decidir. Pero realmente sí, habrá una lucha interna que ganará el que ofrezca más, el que gane más adeptos con esas pretensiones de dar mayores prebendas, porque así lamentablemente es como se maneja en el aspecto de este tipo de elecciones, y es lo que a uno le duele, que sigue repitiéndose la misma dosis que se le ha dado al fútbol venezolano durante 40 años, y ya no se la estarán dando a los papás, sino se lo están dando a los hijos de los dirigentes de aquella época, aunque hay algunos que siguen conduciendo asociaciones por 4 periodo, por 5 periodos. ¿Cómo es posible que haya todavía algunas asociaciones que repiten a un presidente de asociación durante 5 oportunidades, 4 periodos de 4 años?
cómo eso puede suceder en un país donde el fútbol todavía no ha logrado la dimensión internacional que se merecería tener en el año 2021. Y nos comentaba, profesor, que ha enviado comunicaciones a la Junta Normalizadora, Junta Regularizadora, como prefiramos llamarla, a la Junta que está en este momento de FIFA en control de la Federación Venezolana de Fútbol, que ha enviado comunicaciones al IND, imagino, pues pidiendo a Juan Carlos Amarante. Respeto a la ley del... ¿Perdón? A Juan Carlos Amarante, el presidente del IND. Bien. ¿Está usted, más allá de estas comunicaciones, estaría usted y la gente con la que en principio ha buscado alianzas, estaría dispuesto usted a acudir o a motus propio o a nombre de su organización, de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para pedir respeto a esa normativa, a la ley del deporte? Nosotros estamos siguiendo los parámetros del derecho en el ámbito deportivo. No queremos saltar ningún proceso para por lo menos hacer la cosa lo más cercano a la normativa que maneja FIFA. Y cuando haya esta tercera oportunidad que enviemos estas cartas y estos documentos y no recibamos respuesta, la única que nos toca es llegar al ámbito de la justicia ordinaria para que por lo menos haya algún elemento, así como lo hicieron ahora, que el presidente José Ladio Quintero y el doctor Omar Carrillo, que fueron desalojados, que fueron apartados en aquella asamblea que fue proscrita en el 2017, y sacaron a ellos dos, tanto uno de la Cámara de Disputa y al otro de la Cámara de Gobernanza, y que fueron vueltos a colocar en su posición cuando ellos, como integrantes del seno federativo, que fueron excluidos por esa asamblea que fue mal hecha, y ellos entraron. Sí, eso fue ¿cómo lo lograron? De la pandemia. Lo llevaron a la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria los volvió a colocar en su posición original de formar parte de estas comisiones. Creo que para nada afecta el pedir simplemente respuestas a una pregunta.Nosotros no estamos pidiendo más nada. Unas preguntas que son precisas para la Junta Normalizadora y para el IND, para que se logre atestiguar y soportar de una manera jurídica que estos integrantes de la federación que está suspendida o que está en este momento paralizada se manejaron con todos los argumentos jurídicos que deben soportar, y que las asociaciones tenían que haber cumplido con las memorias y cuentas que deberían tener garantía en su funcionamiento. Unas preguntas simples, sencillas, prácticas, y que se requieren de unas respuestas simples, sencillas y coherentemente sólidas. Claro, mucho hemos hablado, profe, del tema de la política alrededor del fútbol venezolano, lógicamente con todo este asunto de las elecciones, y no podemos olvidarnos tampoco de lo futbolístico y de lo deportivo. El año pasado fue particularmente raro, digo, o especial, digamos, entre comillas, para Richard Páez, porque le tocó ver lo que está ocurriendo dentro del fútbol venezolano, desde adentro. Le tocó además ver el estado, palpar el estado real de los clubes y cómo está la situación de los equipos de fútbol. Y por otro lado, hacía un par de puntualizaciones sobre, por ejemplo, que Venezuela en la última eliminatoria fue última, nuevamente, y además el inicio de la eliminatoria fue turbulento, más allá de que después parece José Peseiro haber encontrado de alguna manera digamos, las herramientas para recomponer un poco las cargas en el camino. ¿Cómo ve el panorama futbolísticamente hablando de Venezuela hacia este 2021, profe? Bueno, es que el año 2020 verdaderamente fue particular. Lo estamos todavía viviendo en el 2021, en lo que llevamos, y es la presencia del COVID. El COVID es una pandemia universal que afecta la condición de vivencia o sobrevivencia del ser humano. Y eso lamentablemente paralizó prácticamente al mundo, y cuando se reintegró el fútbol se está haciendo de una manera prácticamente, yo digo, emergente, como se puede. No se permite público, se hace partidos en donde hay un protocolo sanitario obligatorio, en donde hay una permanente presencia del COVID con participación
de contagiados dentro del fútbol y seguramente familiares de estos futbolistas que no son noticias, pero que se presenta como de una manera natural y yo digo de una manera como con lo que significa ser una pandemia. Nosotros en el fútbol venezolano tuvimos que salir de Minero de Guayana por esa razón fundamentalmente endémica. No estaba de acuerdo con este tipo de participación como se hizo el fútbol express ahí en una sola ciudad con burbujas, en donde lo que hacíamos era aumentar más el riesgo de contagio dentro del ambiente de los protagonistas, pero al final se cumplió. Decimos, gracias a Dios se hizo, no hubo grandes cosas que lamentar, hubo presencia, afortunadamente la conducción de la edad de los participantes fue excelente en el sentido de que hay un porcentaje evidente de ser asintomáticos y sencillamente se ha mantenido con la presencia de las cuarentenas. Pero lo que te digo es que lo que nos espera es más de lo mismo, porque tienen que seguir en este ámbito de protección, de protocolo. El hecho está en que tendrán que hacer un modelo, como lo están participando, que seguramente van a ser grupos de 4 equipos o de 4 grupos con 6 equipos o 3 grupos con 7 equipos 3 de 7. 3 de 7 para desarrollar el fútbol ese que, vuelvo a decir, es un fútbol emergente, es lo que nos toca, es lo que pareciera que hay que hacer para poder cumplir con lo que estaba por obligación cumplir. Pero evidentemente seguirá siendo una situación de dificultad, de falta de continuidad. Habrán equipos que no jugarán todo el año, serán pocos los partidos que harán en el año el torneo profesional, y todo esto significará que, como se ve, la emigración de muchos futbolistas profesionales de posibilidades para salir, y quedará un fútbol eminentemente muy joven, con entrenadores jóvenes y con jugadores en su mayoría jóvenes. Y eso significará que será un fútbol con una tendencia de progresión, de evolución, y no de solidez estructural al nivel profesional. Y lo otro que será un fútbol con unas características económicas bajas, que seguramente algunos equipos invertirán por tener nóminas muy bajas, pues invertirán en traer por lo menos los 4 importados con cierto poder en lo económico, y ojalá podamos cumplir con un torneo que nos dé garantía de competitividad, que al final es lo que queremos todos. Profe, bueno, ya nos estamos acercando a la hora de conversación y de verdad agradecemos su tiempo y agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en este episodio de Conexión Goleadora en su canal de YouTube. Para cerrar, y bueno, una vez más agradeciendo su tiempo, le voy a lanzar 2 preguntitas que se responden rápido. La primera, si tiene previsto por ahí alguna oferta para volver a dirigir. Y segundo, me llamó mucho la atención un tuit que usted lanzó sobre el resultado de Palmeiras, ¿no? Y bajo su óptica, ¿qué tan lejos se está quedando el fútbol? Ya hemos hablado bastante del fútbol venezolano, pero ¿qué tan lejos se está quedando el fútbol sudamericano de Europa? Y ahora pareciera que emergen, que no se ve tan cómodo contra equipos de CONCACAF, de Asia. ¿Cómo evalúa el escenario sudamericano? Usted que precisamente ha tenido experiencia en Colombia, en Perú, en otros países. Bueno, en cuanto a las ofertas personales, han pegado en el palo, pero no han podido concretarse. Estamos en esa visión tratando de si hay alguna verdadera posibilidad con un equipo que tenga esa correlación con mi forma de ver el fútbol. Seguramente, si se da, estaré en presente. En cuanto al momento que está atravesando el fútbol suramericano, indudablemente que es un momento crítico, difícil, porque se correlaciona con lo que sucede a nivel mundial, cuando ninguna selección de Sudamérica ha estado en los últimos 4 mundiales como campeón del mundo, cuando era una de nuestras características, representada por los máximos países de potencia mundialista que tenemos en Sudamérica. Pero es que ahora se ha trasladado al continente de Copa Libertadores, en donde los campeones de nuestra Copa Libertadores tampoco logran trascender de una manera competitiva en los campeonatos del Mundial de Clubes. Y tanto es así que ya en los últimos tiempos
prácticamente nuestros equipos campeones de Copa Libertadores ni siquiera han podido vencer a equipos de los continentes, como llamamos, de Asia o de África o del continente ahora de CONCACAF. ¿Qué significa eso? Que el fútbol suramericano se ha empantanado en una visión del fútbol con una tendencia del fútbol integrado, estructurado, pero de carácter táctico, en donde el futbolista aparentemente está recibiendo la información, el mensaje técnico de estructurarnos, de fortalecernos como equipo, pero en el trabajo táctico. Y hemos perdido una condición que para nosotros era fundamental, que era desarrollar la inteligencia de juego en base a nuestras condiciones técnicas. Nuestros jugadores, técnicamente hablando, son diferentes a cualquiera de los otros continentes. Tenemos la mejor disposición en ese aspecto, pero tenemos hoy más que nunca que nos hemos quedado en el fútbol del pensamiento con el balón, el de jugar simplemente pensando que en el 1 contra 1 vamos a ser desequilibrantes, o que con pura técnica o con el talento de esa fantasía técnica es suficiente. Pues no, hoy el fútbol nos está exigiendo comprensión de visión anticipada de la jugada, de un concepto que se llama el fútbol cognitivo, que significa comprender las acciones de juego y resolverlas antes de que sucedan, y en eso nos llevan a Europa varios espacios de tiempo. Hoy lo que estamos viendo es que Sudamérica o hacemos eso o nos quedamos en el camino. Muchas gracias. Saludos para todos y felicitaciones. Perfecto. Y gracias por este momento. Un abrazo, profe. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, profe. Bueno, feliz noche para usted y para todos los que están acompañándonos. Dale, gracias. Saludos a todos. Chao, chao.